No podemos seguir haciendo las mismas recetas de antes. Creo que lo más importante es tener la capacidad de tomar decisiones teniendo en cuenta que estamos en un sistema vivo, que cambia, que es variable y que es biología. ¿Sí? Nunca vamos a tener el mismo resultado que teníamos antes. Integrando Manejos, el podcast de la REM de Apresid. Bienvenidos a un nuevo episodio Integrando Manejos, el podcast de la red de manejo de plaga de Apresid. En este espacio buscamos analizar los principales desafíos de nuestros sistemas productivos con una mirada técnica pero práctica, pensada para la toma de decisiones del lote. En un contexto donde el maíz gana cada vez más protagonismo, la sanidad del cultivo se vuelve clave y es fuertemente condicionada por el ambiente y las decisiones de manejo. En esta campaña algunas enfermedades volvieron a aparecer y otras comenzaron a ganar prevalencia. Soy Mariano Carreño, socio de la regional de Apresid, presidente en este momento, y por eso en este episodio nos acompaña el ingeniero agrónomo Dr. Tino de Rosis. Antes que nada, bienvenido Tino, y muy poca gente sabe que te llamas Roberto, ¿no? ¿Cómo está, Mariano? Poca gente. Lo dejemos así, Tino es más fácil y me reconocen más fácil también. Un gusto estar aquí. Bueno, y para empezar, contexto ambiente sanitario, teniendo en cuenta cómo se dio la campaña en términos ambientales, una campaña atípica, ¿cómo describirías el escenario sanitario del maíz en esta campaña y qué condiciones ambientales fueron determinadas para la aparición de enfermedades? Bien, bueno, ahí tenemos que rever un poco qué es lo que consideras atípico o qué es típico para las condiciones ambientales. Pero bueno, me parece que está lindo para empezar a desglosarlo, porque sí, se dieron condiciones ambientales que hicieron que muchas enfermedades se desarrollaran y tuviésemos un año, una campaña 25-26 con fuertes presiones de diferentes enfermedades en distintas regiones. Y eso, bueno, para nosotros que estamos en fitopatología es atractivo, también muy desafiante desde el lado productivo para poder estar atentos y tomar decisiones para que no se lleven rinde. Y lógicamente en algunas zonas veníamos con condiciones ambientales muy buenas y en otras no. Lo podemos desglosar, por ejemplo, todo lo que fue maíces de fecha de siembra temprana hacia zona núcleo, venían con un otoño húmedo, hizo que se sembraran en muy buen estado los maíces de primera, pero después tuvimos un bache de déficit hídrico que hizo que esos maíces estuviesen un poco más retraídos, que a diferencia de los maíces tardíos, casi que no han sufrido estrés ambiental, ¿no? Con condiciones de muy buenas precipitaciones, con precipitaciones que además se fueron dando durante todo el ciclo, no fueron concentradas, que hay veces que se concentran en un periodo, en un mes, y después hay déficit de 20-30 días de agua. Este año tuvimos en muchas regiones continuidad de agua y eso hace que también haya continuidad de desarrollo de enfermedades. Y en algunas regiones, un poco hacia el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, esas condiciones se cortaron y no fueron tan así, y también tuvimos estreses ambientales. Entonces, fuese de que hay condiciones como muy marcadas, como vos decías recién, un año atípico por excesiva humedad, en otras regiones no fue tan así, por eso también tenemos heterogeneidad de situaciones que va a estar bueno para comentarlas ahora. Bien, ahí yo me hacía referencia a atípicas por tuvimos temperaturas muy estables. ¿No te pareció que estabas en Brasil? Parecía exactamente. La vieja época de Brasil. Exactamente, cuando tuve la posibilidad de estudiar y vivir allá, esas condiciones parecían. Yo te decía, este año fue muy parecido en algunas zonas a lo que me tocó vivir estando allá, de muchísima humedad y condiciones que hacían que esa humedad no se fuera nunca. Entonces, de nuevo, tuvimos presiones en algunas regiones, tanto de enfermedades en todos los cultivos, pero en soja y en maíz, y en este caso principalmente maíz, que estuvieron a niveles de Brasil, e inclusive por el intercambio que estuve teniendo con muchos de los investigadores o ex compañeros, inclusive más altas que allá. Entonces realmente muy interesante para poder tomar datos, registrarlos y después empezar a estudiarlos, ¿no? Y con respecto a las enfermedades, dentro de ese panorama que acabas de describir y demás, y que nos llevó un poquito el tiempo atrás, hubo algunas enfermedades que empezaron a cobrar mayor relevancia este año. ¿Qué está pasando hoy con el carbón de la panoja y la mancha blanca de maíz? Bueno, tiraste así dos enfermedades como para empezar bien importantes y totalmente distintas en su epidemiología, ¿no? Carbón de la panoja en zona núcleo y sur de Buenos Aires. Cuando hablo de zona núcleo fue sur de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, este año de nuevo, con situaciones de lote muy complicadas, con presiones que sorprenden. No es así en la cantidad de lotes
o en superficie afectada, sino que lotes pocos, pero con afecciones muy grandes. Estamos hablando de lotes con 35 al 55% de plantas que se murieron por carbón de la panoja en algunas zonas. En Necochea llegó a llegar a haber lotes de 70 y 80% de plantas muertas por carbón de la panoja. Son pocos lotes, pero de altísima intensidad. Es un carbón de la panoja, ya lo hemos contado en otros episodios, es un patógeno que se llama Sporicorium reylianum, un carbón que infecta en los primeros estadios de emergencia de la planta, cuando la planta está emergiendo y por hipocótilo o por radícula. Ahí es donde se ingresa, hace su periodo de infección, y que está muy relacionado también no tanto a la humedad, pero sí a la cantidad de días que está la semilla tratando de emerger. Por eso también hemos visto que en muchos de los lotes en los cuales estamos hablando de fechas siempre tempranas, ¿no? Recuerdo eso, que todavía el suelo está medio frío y que pasa un tiempo prolongado entre 10. Esos son los datos que tenemos que no están medidos con ensayos, pero sí son los datos registrados de los lotes de producción, que entre 10 a 18 días aproximadamente tardó la semilla en emerger. En esos lotes es donde mayores picos llegamos a registrar de esta enfermedad, que como te decía, con esas condiciones, está mucho tiempo ahí en esos primeros centímetros del suelo, en contacto con el patógeno, puede infectarlo. Una vez que infecta, que ingresa a los tejidos, se posiciona en el meristema apical y va acompañando el crecimiento de la planta. Lo que hace es deformarla, que es una planta más enana, más que con los entrenudos más cortos, produce hiperbrotación. Vas a ver que puede llegar a producir distintas espigas, pero todas esas espigas son toda una masa. Cuando florece, vas a ver que nos encontramos con toda una masa carbonosa. Y en algunos casos, y lo remarco esto, en algunos casos se ve que la panoja es una masa carbonosa. Y de nuevo ahí, hablamos de carbón de panoja como el síntoma que le da el nombre a la enfermedad, pero no es el síntoma más importante. Hay veces que no está el carbón en la panoja, pero lo más importante es que la planta queda toda deforme y la espiga queda absolutamente improductiva. De estas 4 campañas, ya casi 5 en las cuales venimos evaluando muchísimo esta enfermedad en distintas regiones, es muy difícil encontrar, es la excepción de la regla, encontrar una planta que es positiva para carbón de la panoja y tiene capacidad de producir. Todas las demás que hemos registrado, siempre planta positiva para carbón de la panoja, planta improductiva. Por eso también ahí la importancia que tiene el impacto directo en rendimiento. Y esa, como te decía, la enfermedad, uno que me estuviste preguntando, ya después la podemos hablar un poquito más, y la otra era la mancha blanca, otra enfermedad absolutamente distinta en su epidemiología. No es un hongo, sino que es una bacteria la que inicia toda la sintomatología. Se llama Phantoea ananatis, que es una bacteria endófita del cultivo de maíz, pero también de muchísimos otros cultivos. Eso complejiza el sistema. Y esa bacteria, cuando decimos que es endófita, es porque convive con la célula de la planta. En algún momento tiene que surgir algunos cambios. Entre uno es censar que hay condiciones ambientales, otra es censar la cantidad de bacterias que están presentes, para dejar de ser endofítica, es decir, de convivir, a pasar a ser patogénica. Y eso normalmente lo hace al final del ciclo del cultivo de maíz, cuando acumula muchas horas de mojado, sobre todo, y más que mojado, quise decir bien, horas de mojado específico en la superficie de la hoja, y temperaturas ya en un rango más inferior, entre 15, 16, 17 grados, va empezando a ser mucho más problemática. Pero de nuevo, para marcar la cancha, estamos hablando de una enfermedad. Carbón de la panoja, fecha de siembras tempranas, suelos fríos, que acompaña el crecimiento de la planta y es muy destructiva. La otra, la mancha blanca, es una bacteria que inicia todas esas lesiones, que es endofítica del cultivo de maíz, que sensa esos cambios y empieza a ser patogénica. Y en ese proceso, además, se le puede subir un hongo a esas lesiones, que es del género Foma y que termina siendo de la familia de Phaeophaeria, que por eso también van a encontrar mucha literatura de que es la mancha blanca o Phaeophaeria maidis. Además que esa es una terminología ya quedó vieja y ya se ha comprobado que en realidad es la bacteria la que genera toda la enfermedad, y luego este hongo se posiciona, aprovecha de manera oportunista esas lesiones para estar ahí presente y cerrar ese ciclo de sintomatología. ¿Podemos haberle confundido en algún momento con alguna deriva de paraquat? Ahora el paraquat está muy de moda y se está usando mucho. Sí, no solamente de ahora, de hace muchos años. No es una enfermedad nueva, eso hay que aclararlo, ¿no? Mancha blanca, hace varios años que ya la registramos en el país, ha tenido en algunos momentos lotes y situaciones en las cuales fue muy preocupante en diferentes años, y ya
yendo directamente a la pregunta que hacía, si la confundíamos, allá en el año 2012-2013, con Lucre Couretot y Norma Formento, ya habíamos escrito esta confusión. Inclusive salió un artículo en el cual mostrábamos que hay una confusión con la sintomatología, por eso queda los síntomas que genera la deriva paraquat entran en lo que se llama el complejo lunar blanco, que puede ser la misma deriva paraquat, que es un síntoma muy parecido, muy similar. Hay una pseudomonas syringae, que es lo que se denomina mancha de Olkus, que hace una sintomatología también muy parecida, pero sinceramente la mayoría de las veces terminamos viendo que esa sintomatología en el inicio del cultivo, que normalmente son lesiones blanquecinas, por eso también se confunde con mancha blanca, pero están aisladas, terminan siendo de esta situación, deriva paraquat o pseudomonas, principalmente deriva paraquat, y que se puede confundir, y que lo que principalmente marcábamos ya hace más de 10 años atrás, que no debería confundirse con la mancha blanca, este complejo de bacteria-hongo, que ahora ya sabemos que es un hongo, Panthoianatis, el principal agente causal. Sabemos que no había que confundirse porque en otros países era la enfermedad foliar número 1. Hoy en Brasil sigue siendo una de las enfermedades de mayor perjuicio, fuese el de achaparramiento y el complejo de pirosplasma. Allá el complejo de mancha blanca sigue siendo uno de los targets número 1 a mejorar y a controlar, porque realmente hace daños muy importantes. Y en Argentina venimos registrándola. El año pasado, por ejemplo, en el norte de Córdoba fue muy agresiva, inclusive tenemos ensayos y evaluaciones y diferenciación de genética ya de la campaña pasada. Los años anteriores siempre la registramos como una enfermedad tardía, menor, y que estaba presente. Hay muchos informes desde hace más de 10 años que estaba presente. Lo mismo pasó en Santa Fe con Margarita Sillón, en Entre Ríos, el grupo de la Universidad del Litoral, y también Germán Sli, Norma Formento en Entre Ríos, Lucre en Buenos Aires. Es decir, había mucha gente que ya la estaba viendo y la estaba registrando, pero no como este año, que ya tomó un papel ya más a nivel nacional. Ya hoy estamos hablando de una situación que cambió la condición, que la estamos viendo en muchas de las provincias y con una agresividad realmente muy fuerte. Está buena la devolución y toda la apertura de un montón de cosas que pasan y por ahí no nos damos cuenta. Y nombraste Spiroplasma. Hermoso año, el 2024-25 fue que explotó. 23-24. 23-24. Después, bueno, pasaron 2 campañas con miedo y hoy sembramos. Ya creo que ha terminado el ciclo de casi todos los cultivos de maíz de diferentes zonas del norte de Córdoba. Y vemos que los individuos de Darbulus han explotado nuevamente. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué has estado viendo y haciendo futurología? ¿Qué nos podés decir que puede llegar a pasar? Creo que fue muy importante la epidemia del 23-24 porque nos hizo ponernos a trabajar de forma distinta, y hoy estamos en una situación completamente diferente a lo que habíamos estado en ese momento. Nos hizo volver a ser técnicos. Y a pensar y a tener que tomar decisiones con mucha información. Y eso está bueno porque te hace pensar y te hace trabajar un montón. En la campaña 23-24 ya sabíamos que venía algo dando vuelta, pero no creíamos que iba a ser de tanta magnitud, y realmente nos sorprendió. Ahora, como bien decías, 24-25 ya fue otra la situación, pero se sembró con miedo y esta campaña está ahí dando vuelta, tanto que estuvo dando vuelta, que antes de hablar de achaparramiento te voy a contar que esta campaña, que fue tan llovedora, tuvimos un montón de consultas por otras sintomatologías que se pueden confundir. Y eso te digo que está bueno, aprovechando esto de qué aprendimos con la pandemia, y a mirar muchísimo el maíz. El maíz antes no se miraba tanto, no se monitoreaba tanto, y hay que ser sincero con eso. Es decir, monitoreamos mucho más soja que maíz. Sabemos que el cultivo de maíz es más complicado, hay que entrar después de floración en un cultivo que es una pared de 2,5 metros, 3 metros, y que a los 10 metros que entraste al lote ya empezás a perderte. Entonces es complicado hacer un monitoreo exhaustivo o salir con una idea cabal de cómo estaba el lote, pero saliendo de eso, teníamos una menor gimnasia de entrar al lote de maíz. Hoy no, hoy es impresionante la cantidad de consultas que tenemos de todos los síntomas, y este año que fue tan llovedor, tempranamente empezamos a registrar síntomas de otras enfermedades que las conocíamos y que habían estado en otras situaciones, pero que este año, con el miedo al achaparramiento, empezaron a preguntarse. Y este año tuvimos en muchas regiones
una primera presión de lo que se llama mancha marrón o mancha parda del maíz, que es causado por Physoderma, que es un pseudohongo, que tenía todas las condiciones y se generó y hace una coloración más anaranjada, amarillenta, con un punteado en las hojas. Y lo primero que preguntaron, che, ¿tenemos achaparramiento temprano? No, hay otras enfermedades y esta es menor, así que no hay que preocuparse. Pasamos esa primera etapa de esas primeras consultas que se confundían. Empezamos a registrar en varios lados del país una presión inusual también del mildiu del maíz, ¿sí? Que es Peronospora, es también otro pseudongo que deforma la planta, le hace una panoja loca, crazy top que se llama, quedan los entrenudos un poco más cortos o a veces, dependiendo del momento que le infecte o no, pero queda todo muy amarillenta, muy parecido a algunos síntomas del achaparramiento, y la espiga queda improductiva. Y tuvimos casos en todo el este de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos con una presión alta, con lotes de hasta el 20% de eso, por lo menos el registro que mayor tuvimos, con 20% de plantas que se murieron por esa enfermedad, que en realidad no producen la espiga. Entonces, de nuevo, nos llevó a crecer en eso, a ver otras enfermedades. Hacia el norte, todo lo que es NEA y NOA, tuvimos presión de enfermedades foliares que antes no teníamos o de esa manera, o tan fuerte, como curvularia y bipolaris maidis, todas enfermedades que siempre fueron consideradas menores. Este año, por la gran cantidad de condiciones conducentes tuvimos, y también llamaron la atención. Ahí no se confundieron tanto como con el achaparramiento, pero sí para mostrarles todo lo que tuvimos y todo el trabajo que se hizo. Y llegamos ahora, y te voy a responder ahora lo de achaparramiento, que en maíces más tardíos se empezaron a ver lógicamente síntomas de plantas con el complejo del achaparramiento. Creo que es claro que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es esto del escape, el famoso escape por fecha de siembra o por estrategia en la cual tenemos que evitarnos la mayor población del vector de esta enfermedad, la famosa chicharrita, y este año se logró. Es decir, hoy estamos con muchos lotes y muchas zonas con una población altísima, y hay regiones del NOA y NEA donde la problemática está siendo muy importante, pero ya en una proporción de siembra menor, porque se tomaron decisiones y se cambió también la genética con la cual se estaba trabajando, y eso ayudó a que hoy el problema no sea tan grande. Pero sí, y haciendo futurología, que vos me decías, bueno, la situación, hoy pasamos una campaña intermedia, pero estamos terminando abril con una población de chicharrita realmente muy alta, no tan alta como la campaña 23-24, pero sí superior a la 25-26, por lo cual lo más importante me parece es seguir atentos, seguir trabajando, seguir monitoreando, que esta sensación de miedo no sea miedo, sino que nos pongamos en acción a ver qué es lo que pasa, y estemos muy atentos a lo que vaya a pasar ahora en invierno. El invierno va a ser fundamental, porque puede ser que el invierno, si se dan, y esperemos que así sea, con temperaturas bien frías, vuelva a resetear el sistema y podamos empezar la campaña 26-27 con la esperanza de volver a tener una campaña como esta muy buena y productivamente. Bien. No era tan difícil sembrar maíz cuando nosotros recibimos. Sí, no. Dependiendo, yo cuando fui a sembrar Obispo Trejo me parecía que era difícil. Se puso complicado de repente, pero bueno, sí. Cada vez hay cosas nuevas. Cuando hablamos de manejo, hay muchas decisiones que, bueno, cuando planificamos una campaña, las tenemos que tomar antes de sembrar o de planificarla, de elegir y demás. ¿Qué rol juegan la elección del genotipo y la fecha de siembra en manejo de enfermedad de maíz? Si vos me hacías esta pregunta hace 10, 15 años, o cuando estábamos en el Facu, nadie hablaba o nadie le daba la importancia que tiene hoy la sanidad del cultivo de maíz. Y hoy, con la gran adopción de fechas de siembras tardías y todos los problemas sanitarios que tenemos, hoy es un pilar fundamental saber cuál es el estado sanitario o el comportamiento de cada uno de los materiales para las distintas zonas y distintas fechas de siembra. Y esa interacción es muy importante. Entonces, conocerlo, saberlo a qué te estás metiendo, en dónde te estás metiendo, es fundamental. Entonces, en genética hoy tenemos mejoras para achaparramiento, hay que seguir mejorando sin lugar a duda. Tenemos mejoras para rollas, tenemos mejoras para tizón, no las quiero dejar de nombrar porque son las dos enfermedades que siempre tenemos. Y por ejemplo, esta campaña tuvimos muchísima presión de rolla, tizón también, pero rolla sí, muchísima, en maíces tardíos, que eso fue también importante. Te iba a decir, tizón estuvo, pero en muy pocos materiales de susceptibilidad alta, y lo que sí queda ahí dando vuelta es cercosporiosis, que este año fue tapada por mancha blanca, pero cercosporiosis en distintas zonas,
realmente la severidad que tuvo fue muy alta en algunos materiales, y mancha blanca. Para esas dos enfermedades la selección de genética recién ha comenzado en las últimas 2 campañas. Entonces no tenemos muchos datos de materiales de alta productividad que tengan áreas muy grandes, áreas sembradas, que tengan buen comportamiento para esas dos enfermedades foliares. Y no pasa lo mismo con carbón de panoja. Carbón de panoja, que estamos hablando ya de fecha de siembra tempranas y la genética que está pensada más para alta productividad, hoy hay materiales con distinto comportamiento, ¿sí? Y tenemos que saber, esa es la primera barrera. Entonces la barrera de genética es fundamental, largamos de ahí. Después la fecha de siembra. En carbón de la panoja sabemos que todas las fechas de siembra tempranas, en las cuales estuvo más tiempo hasta emerger, tuvimos más problemas. Si nosotros estamos en un lote con histórico de carbón de la panoja, y lo primero que tenemos que saber es que si volvemos a ese lote, tenemos que buscar materiales de un comportamiento mejor y tratar de no sembrarlo con el suelo frío, ¿sí? Tratar de sembrarlo, ahí podemos escapar un poco con la fecha de siembra. Una cosa que quería aclarar, lo que estuvimos hablando mucho con Marta Stigazó, que siempre es la doctora Carbones de Argentina. Me pedí que cuando charlemos en cualquiera de los ambientes destaquemos la importancia de la semilla en la transmisión de esa enfermedad, porque ha quedado como el run de que el carbón de la panoja solamente se transmite cuando o se va llevando de lote a lote con la cosechadora. Es lo fundamental y ahí hay que tenerlo en cuenta, y es un punto de tenerlo en cuenta para el manejo. Pero también, ¿qué estamos haciendo con la semilla? Hemos encontrado y tenemos registro de lotes de producción de semillas en los cuales fueron positivos para el carbón de la panoja, y eso hace que también podamos encontrar en distintas situaciones. Entonces juega un rol en la semilla que es importante, que le tenemos que tener en cuenta en maíz. Ahí ya vamos a hablar de tratamiento de semilla, pero vamos por esa parte. Y volviendo a la genética y la fecha de siembra, hay zonas, por ejemplo, con el norte de Córdoba, Santiago, Chaco, que tienen muy limitada la fecha de siembra. Sabemos que si adelantamos por miedo de la chicharrita, no fue peor, ¿sí? Y sabemos que eso fue claro en la campaña siguiente, en la 24-25, después de la pandemia. El adelantamiento de la fecha nos cobró mucho en rinde porque el clima pegó. Entonces sabemos que después de 25 años sembrando maíces tardíamente, se logró estabilidad para escaparse de los estreses ambientales, y bueno, vamos a tener que jugar más con la genética que con la fecha de siembra. Pero donde se pueda adelantar un poco, sabes que adelantando la fecha de siembra para escaparte de la curva poblacional de chicharrita es fundamental. Y hablando de los nacimientos o la semilla que esté un poco más de tiempo en el suelo, dijiste bajas temperaturas. ¿A qué le llama bajas temperaturas? ¿O qué tendríamos que tener o tener en cuenta con los rangos de temperatura a la hora de sembrar? No, estamos hablando de fechas de siembra de septiembre, ¿no? Septiembre, sí, octubre, que viene bien temprano. No me animo a darte específicamente un rango de temperatura. ¿Por qué? Porque sí lo tenemos al dato del lote de productor, pero realmente no hicimos ese trabajo y no lo hemos medido. Y capaz que con eso, si yo digo un número, puede quedar dando vueltas y puede darse a confusión. Me parece que es una de las líneas que tenemos dentro de los proyectos de investigación, pero que todavía no le hemos avanzado, pues obviamente nos van ocupando otras cosas. Creo que es una de las preguntas que nos tenemos que hacernos trabajar para darle una respuesta mucho más cierta a eso. Pero seguramente a lo que voy es, bueno, veamos las temperaturas en las cuales la emergencia de maíz sea mucho más rápida. Y en eso, si lo hacemos el parangón bien fácil, sabemos que en septiembre y octubre están esos rangos, 2 hasta 3 semanas para emerger parejo, y vamos a sembrar diciembre y enero en tu zona. Decime luego, ¿en cuántos días está el maíz afuera? Apenas sale la sembradora. No apenas, pero ponele un rango de 3. 3-4 días barra 5 ya. 5. Complica la logística de las máquinas, de la pulverizadora y demás. Entonces es muy muy grande la diferencia, y eso nos lleva a que todos los maíces tardíos no tengamos registro de carbón de la panoja. Hay algo ahí en la interacción de esa de temperatura en el ambiente y la cantidad de tiempo que está en el suelo que es muy importante para entenderlo. Bien. Y acá cuando ya decidimos sembrar maíz, ya estamos en B6, B7 y empezamos a ver alguna manchita y decimos qué será esto, qué será lo otro. Ya estamos monitoreando mucho más los maíces, como vos dijiste antes. Tenemos que decidir un control químico cuando empezamos a ver todas estas manchas nuevas en hojas. ¿En qué lugar para vos ocupa el control químico en enfermedad de maíz y de qué depende una aplicación que sea relevantemente efectiva? Acá tengo que hacer hincapié en que lo que vamos a hacer con un control químico
cuando aplicamos el cultivo de maíz es hacer foco en el control de enfermedades foliares, pero tenemos que también sumar que estamos generando sanidad de cultivo. Muchas veces no tenemos en cuenta que no tenemos que ver solamente el control específico de ese momento, sino que cómo logramos que ese material que nosotros sembramos, temprano o tardío, pero sobre todo en los tardíos, llegue el momento de cosecha con la mejor sanidad posible. Y el control químico juega un rol clave, más cuando estamos en esta carrera de ganar más potencial y estabilidad, ¿sí?, en los maíces, y vamos a ver que normalmente nos encontramos con materiales de alto potencial, pero que son susceptibles a roya. Materiales de una mejor estabilidad, pero susceptibles a cerco y mancha blanca. Entonces, en cualquiera de las situaciones hay algo a controlar normalmente, si se dan las condiciones, y ahí es donde tenemos que estar cerca. Es decir, ahí cuando vos me preguntabas recién de un tip, aplicar en tal estado fenológico. No, eso no existe. Es decir, si lo escuchan, seguramente le está faltando mucha información, porque tenemos que ver cuál es el histórico del lote, cómo son las condiciones ambientales, que para las enfermedades son fundamentales. Conocer las condiciones ambientales que hacen que se desarrolle una enfermedad y cada una de las enfermedades es fundamental. Lógicamente eso va a estar atado del monitoreo y un diagnóstico. Recién dijiste y se nos empezamos a ver distintas manchitas. No es lo mismo tener un inicio de roya que tener un inicio de tizón o un inicio de bipolar y si estás al norte o curvularia. Vas a tomar decisiones distintas. Y hay ingredientes activos que son más eficientes para cada uno de los patógenos. Entonces también podemos cambiar eso. Una de las cosas que es fundamental, que para mí tiene que dar como idea, es que cuando hay presencia de enfermedad, en niveles bajos, pero hay presencia desarrollándose en las hojas que más aportan al maíz, si la hoja de la espiga, más 1 y menos 1, y si queremos ser un poquito más amplio, más 2 y menos 2, está muy comprobado a través de todos los años, en otros países, pero ya muchas veces acá en Argentina, en muchos años acá en Argentina, que la respuesta a la aplicación de fungicida es muy concreta. Y es uno de los cultivos que mejor nos explica que esa toma de decisión de aplicación de fungicida tiene un impacto en rendimiento y sobre todo también en estabilidad y en momento de cosecha. Entonces es una herramienta, una tecnología que cuando tenemos presencia de enfermedad y está avanzando, no hay mucho para dudar, sino para ponerse a ver cuál sería la mejor opción de tomar. También podría abrir otra montón de preguntas a la calidad de aplicación. ¿Qué estás viendo con las calidades de aplicaciones en fungicidas o para enfermedades en los lotes de maíz? Más que calidad de aplicación, yo creo que una de las principales trabas que había antes, sería hasta hace unos años nomás, para tomar la decisión de aplicación de fungicidas, que normalmente tenemos que aplicar un cultivo muy alto y que la mayoría de los productores no querían hacer una inversión de la aplicación en un avión, ¿sí? Y eso no solamente que te lo digo por sensaciones, sino que lo pudimos medir justamente con encuestas de APRESID y con encuestas de algunas empresas, de cuál era la principal traba o lo que te decían no aplicar, y era el tema del avión. Hoy tenemos los drones, que realmente nos vinieron a abrir una barrera, una puerta de oportunidades muy importante para tomar decisiones mucho más acertadas y tratar de conseguir captar todo ese potencial que está ofreciendo esa genética. Y fíjate que hoy hay movidas importantes de que acompañemos la sanidad de los cultivos de maíz, porque no solamente lo que te decía de una sanidad en general, sino sabemos que muchos de los maíces nuevos, ¿sí?, la genética nueva, no solamente rinde de una manera importante con el número de granos, sino con el peso de grano. Y el peso de grano se hace con sanidad de hoja y después y así haciendo que no tenga que traslocar de donde acumula fruto asimilado. Entonces toda esa cadena que va haciendo rendimiento, número de granos, el peso de grano y estabilidad, la hacemos también muchas veces con sanidad, y ahí es donde tenemos que estar atentos. Con lo cual ahí también podría ser que la nutrición cumple un rol importante en la sanidad. Sin lugar a dudas, la nutrición tiene ahí una interacción muy grande con el desarrollo de enfermedades. Y hay un ejemplo claro: los maíces que tienen menos nutrición muchas veces son pasados por arriba por algunos patógenos necrotróficos. Es decir, eso claro, lo vemos mucho, por ejemplo, en maíces tardíos, en algunos lotes que no se fertilizan y que esperan que el aporte de mineralización alcance, y muchas, o la mayoría de veces no alcanza. Eso ya se corrigió con el tiempo. Ya la gran mayoría de los productores, aunque sea maíz temprano o tardío, fertiliza, que es lo que está bien. Pero en estos casos se veía como el maíz, cuando empezaba a estar en la etapa de llenado, ya que removilizaba mucho de esos asimilados,
empezaba a perder hojas y ahí hacía que se sobreexpresaran muchas de las enfermedades necrotróficas, que también tienen implicancia después en que hubiese un poquito más de vuelco quebrado a la hora de cosechar. Pensando así en un sistema de forma más amplia, ¿cómo se integran todas estas herramientas? Genética, manejo, control, nutrición y demás, que fuimos tocándolas todas si bien están todas relacionadas, pero bueno, las fuimos tocando dentro de una estrategia sanitaria eficiente de maíz. No podemos seguir haciendo las mismas recetas de antes. Creo que lo más importante es tener la capacidad de tomar decisiones teniendo en cuenta que estamos en un sistema vivo, que cambia, que es variable y que es biología, ¿sí? Nunca vamos a tener el mismo resultado que teníamos antes. Sabemos que, por ejemplo, el año pasado tuvimos más mancha blanca. Bueno, este año explotó, pero no estuvimos a tiempo para llegar, por ejemplo, con un control preventivo para que no tuviese el impacto que tuvimos. Nos pasó con todos los cultivos. Fue un año en que en muchas regiones se duplicó la media de milímetros y manejamos la sanidad de esos cultivos igual que como venimos manejándolo los últimos 10 años con la mitad de milímetros, que sabemos que la lluvia en muchos casos está relacionada a que se desarrollen más enfermedades y esperamos el mismo resultado. Entonces decir, tenemos que tener esa capacidad de esto que estamos diciendo, si el lote estaba más nutrido o menos nutrido, pero tuve este cambio de condiciones ambientales, ¿puedo hacer esto o no? ¿Puedo esperarlo o no? ¿Tengo que tomar una decisión o no? La genética que venía sembrando, ¿había estado censada frente a presiones de patógenos así o no? ¿Me quedo con el dato de que me dieron el marbete? O, pregunto también en otro lado por qué mi mancha blanca es muy nuevita, no todos la conocen, hay que buscar un poco más. Entonces me parece que esa gimnasia de decir, tenemos la capacidad de estar mirando el sistema, sabiendo que va a cambiar y que tenemos que tener la necesidad, que vamos a tener necesidad de ir cambiando nuestra toma de decisiones y es muy importante. ¿Cómo ve el escenario sanitario en la próxima campaña? ¿Y qué deberíamos empezar a considerar los productores técnicos para ser un poquito más eficiente y que no nos agarre de desprevistos o de imprevisto? Creo que dentro de esto que decís de futuro corto plazo, una cosa muy buena, que como te decía en su momento, es que hay mucho más ojos mirando el cultivo de maíz, ¿sí? Tanto de las empresas, de los semilleros, como los mismos técnicos y los productores. Nadie quiere llevarse más sustos, como ya hemos pasado, entonces hay muchísimas más consultas y la gente está buscando mayor información. Así que a corto plazo, ¿qué te puedo decir? Creo que estas cosas sirven un montón, que la gente pueda tener acceso, los productores técnicos o cualquiera tenga acceso a más información y que pueda ir zarandeando un poco qué les sirve para tomar decisiones es fundamental. Y creo que hoy no es solamente que estemos nosotros, por ejemplo, que somos especialistas en esa rama, sino que hay muchísima gente que está muy interesada en generar información, estar cerca, en ver qué es lo que pasa con la sanidad del cultivo maíz, y eso nos va a llevar seguramente a tener mejores resultados a corto plazo. La verdad que nos ha dejado con mucha información para pensar y bueno, hay que empezar a ver mucho más los lotes de maíz como antes no lo hacíamos, me parece. No sé si querés agregar algo más, querés contar algo más a alguien que nos esté escuchando sobre esto. No, yo creo que más que nada volverlos a invitar a que escuchen los podcasts es una muy buena herramienta para cuando estás viajando, de estar entretenido y ir capacitándote o estar atento a las novedades. Creo que las novedades, por ejemplo, el cultivo de maíz, que es más difícil, como decíamos recién, de verlas, están, y escuchando acá el podcast creo que te sirve como para después estar más atento. Y más que nada eso, es decir, seguir incentivando a que estemos más capacitados a tomar decisiones a corto plazo, porque va a ser así como va a ser nuestro sistema productivo normalmente. Las enfermedades de maíz no responden a una sola causa, sino a la interacción entre ambiente, cultivo y manejo, como hoy nos ha contado Tino. Entender ese sistema y tomar decisiones anticipadas es clave para reducir los riesgos y sostener la productividad. Esto fue Integrando Manejos, el podcast de la red de manejo de plaga de Apresid. Gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio. Gracias, Tino. Gracias, Mariano. Gracias a la REM. Puedes encontrar más información sobre la REM y el manejo de plagas en apresid.org.ar/REM. Nos acompañan BAF, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sigma Agro, UPL, Dara, Ligier y Rizobacter.